Esto está en línea Daniel Estico. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por prestarnos tu tiempo. Contame, yo decía como introducción, ¿no? Hoy, bueno, están, diría, los dados lanzados sobre la mesa en donde el planteo es estabilidad de la macro en función de dos temas: el valor de cuántos pesos necesito para comprar un dólar y la cuestión al respecto de lo que está pasando con la tasa de inflación. Ayer, ya enojado con todos, ponían ustedes un título en iProfesional. Alberto Fernández decía que el presidente del Banco Central, Guido Sadleris, actúa como un militante del PRO, no ya de Cambiemos, del PRO, y no como presidente del Banco Central custodiando el interés de los argentinos. Bueno, es un título provocador que te cuento ahí profesional, no tiene relación con Infobae, sino que es otro medio. Ajá, Éramos parientes hasta el 2007 aproximadamente. ajá. Pero bueno, es un título claramente provocador. Lo cierto es que Guido Sanleris y su equipo de directores del Banco Central están haciendo desde octubre, básicamente después de que firmaron el acuerdo ampliado con el Fondo Monetario Internacional, una política de abstención monetaria, como dicen los economistas, de abstención monetaria, en el cual dice, bueno, en la economía había más pesos de lo que la cantidad de bienes que había, y ese exceso de pesos sobre la cantidad de bienes, sobre la producción que tenía la Argentina, estaba provocando inflación. Entonces, con la consecuencia de esa política monetaria es, como bien decís, tasas de interés enormes. Hoy un plazo fijo está pagando un 50%, un banco cuando coloca sus excedentes de liquidez en los bancos recibe por las LELIQs más del 60%, ayer cortó 60,2%, y claramente eso contribuye a que bueno haya menos incentivos a comprar dólares y más incentivos a ahorrar en pesos. Julio va a ser seguramente un mes en el que, pese a la suba del tipo de cambio en los últimos días, va a ser un mes en que nuevamente las tasas de interés de plazo fijo le ganaron al dólar. Entonces, eso tiene como correlato la estabilidad de precios, o si se quiere, mejor dicho, porque estabilidad no es tanto con 2,5, pero por lo menos contribuye a que nuevamente, por tercer mes consecutivo, se desacelere la inflación. Claro. Bueno, vamos a ver en este sentido. A ver, lo que te pregunto es esto, en términos del entendimiento de lo que es la ciencia económica y la cuestión monetaria. Sí. El mecanismo de astringencia monetaria que se está llevando adelante mediante todos estos recursos, las LELIQs y demás, ¿vos entendés que está dando su resultado? Está dando su resultado, pero es lento, porque son políticas que en el mundo han demostrado ser efectivas, pero que tienen una maduración entre 12 meses hasta 24 meses, hasta 2 años, depende la característica del país, y más aún en la Argentina, que tenemos una economía bimonetaria, o sea, que vivimos simultáneamente con ingresos en dólares, pero con ahorro, en pesos, perdón, Sí. nuestros sueldos, las jubilaciones, la mayor parte de las empresas facturan en pesos, pero a la hora de cuando tienes un excedente, pensás en dólares, compras dólares, pactás una operación inmobiliaria o la compra de un auto en dólares. Entonces, esa tendencia a alta, muy arraigada a dolarizarnos cuando nos sobra un peso, es lo que se trata de quebrar con estas políticas, y bueno, maduran en ese periodo. Por eso no es casual que recién después de 9 meses de esta política dura de astringencia monetaria se empiecen a ver resultados de la desaceleración de la inflación. Pero va a ritmo lento, y otro ingrediente que ha contribuido a que la inflación desacelere es, como vos sabés, José Luis, que el gobierno ha concentrado los aumentos tarifarios en la primera parte del año, y Sí, ahora ya no claro. estar esos aumentos, también tenés un foco menor de presión sobre los precios. Bueno, no, no, claro. Eso se va como advirtiendo. Ahora, básicamente, digo, estamos en un año electoral, está claro. Sí. Alberto Fernández dice casi, digamos, cosas que se han dicho siempre, ¿no? El tema del atraso cambiario, el tema de la estabilidad, de las variables para que la gente esté más tranquila, etcétera, etcétera. Es casi de libro. La pregunta es, después de la elección, ¿no? El tema Sí. LELIX, por ejemplo.
¿cómo visualizás que puede salirse de ese esquema? Este, Mira, después de la elección hay que tener en cuenta que estamos en un momento muy importante para la economía argentina, porque una cosa es que el gobierno logre un empate técnico como están dando ahora las encuestas, y eso le habilitaría entonces mayores posibilidades de triunfo en octubre, porque hace prácticamente 3-4 semanas atrás, un poco antes, la brecha negativa para el gobierno eran de más de 7 puntos. Entonces, en la medida que el gobierno logre recortar y despejar esa incertidumbre de que puede ser que se venga un cambio de gobierno, con anuncios como está haciendo Alberto Fernández, que yo creo que tiene más impacto mediático que efectivo, ¿no? Lo que Fernández logró instalarse de nuevo en la agenda cuando estaba desapareciendo, al tirar esa bomba que dijo voy a pagar las jubilaciones con los intereses de la LELIQ, o el tipo de cambio está atrasado, etcétera. ¿Por qué? Porque si un próximo gobierno decidiera, suponte que fuera que ganara la oposición y decidiera bajar drásticamente la tasa de interés que reciben los bancos, bajarían drásticamente la tasa de interés que reciben los ahorristas, provocaría una devaluación, provocaría una caída del salario real, y entonces, ¿cuál es el mecanismo que tendría el Banco Central para controlar la inflación en ese escenario? Y sobre todo, ¿cuál sería entonces la consecuencia? Porque las LELIQ, todos sabemos que es un mal instrumento de política monetaria, porque hay que remunerarlas a tasas muy altas, y eso está generando una suerte de expansión monetaria hacia el futuro. Pero no tiene otra alternativa el Banco Central. Yo he escrito en Infobae esta semana, las alternativas para desarmar las LELIQ son prácticamente 4, ¿no? Una es decir, bueno, elimino las LELIQ y todo el excedente monetario se lo dejo a los bancos que tengan exceso de liquidez, y como los bancos van a tener exceso de liquidez, van a bajar la tasa de interés para los depósitos, los ahorristas se van a ir a comprar bienes o a comprar dólares, eso va a provocar una estampida inflacionaria y nos va a pulverizar el poder de compra. La otra es decir, bueno, aceptemos que la economía tiene un régimen bimonetario, volvamos a la dolarización, devaluemos, ajustemos el tipo de cambio y digamos, bueno, a partir de ahora, como en el 91, convertibilidad libre en peso y el dólar, a diferencia de una paridad fija a una paridad flotante con canasta de moneda, y aceptamos la convertibilidad del peso al dólar. La otra directamente, pues sacamos todos los pesos de circulación, le entregamos las reservas y la economía vive en dólares, pero bueno, entonces son todos mecanismos que te ofrecen más restricciones que grados de libertad, porque te termino con esto. La Argentina no produce dólares salvo en campo, y nuestra productividad es muy baja, con lo cual hacer eso, que lo que pretende Fernández en sus dichos, todos sabemos que es inaplicable. Si quiere la sensatez, si quiere proteger la canasta de los argentinos, todos sabemos que la Argentina tiene que mejorar su productividad, su competitividad, y entonces esta política es lo que va a conducir a eso. Es dura, pero lo hizo Chile primero, lo está haciendo Perú, lo hizo Colombia, lo hizo Uruguay, Brasil mismo, y les dio resultados, pero no les dio resultados en 1 o 2 años, algunos tardaron 10, 15 años en lograrlo. No, bueno, a ver, me parece, yo me siento en esta responsabilidad por lo menos, ¿no? Digo, creo que de una vez por todas lo que hay que decir es que no hay una respuesta al otro lado de la cerca, que el salto del otro lado de la cerca puede terminar en otra locura, pero tampoco me extraña de alguien que participó activamente, como es el caso de Alberto Fernández. Yo creo que, por ejemplo, él puede estar repitiendo de alguna manera cosas que ya probó hacer otro gobierno, que fue el de Menem, con el Bonexazo, que fue lo que después posibilitó que Cavallo impusiera el 1-1, que fue tan exitoso en definitiva, ¿no? Me parece que viene por ahí, me da la impresión a mí que viene por ahí. No, por eso yo creo que tiene más un efecto mediático para instalarse de nuevo en la agenda, y con un plan que no es irrealizable, si realmente le preocupa, ya te digo, la canasta de los argentinos, quiere bajar la pobreza, quiere mejorar el salario real, pero lo que está claro es
que la Argentina tenemos que de una vez por todas, la política tiene que de una vez por todas entender que tenemos que darle institucionalidad a la Argentina. Institucionalidad significa darle estabilidad a las reglas de juego. Fíjate vos, José Luis, que no hace prácticamente un año que se revisó el acuerdo con el fondo, porque el primer acuerdo se hizo a las apuradas, claro. Fue un acuerdo de emergencia. El verdadero acuerdo fue el que se firmó en septiembre. No pasó un año y ya estamos pidiendo cambiarlo. Eso significa falta de institucionalidad, falta de estabilidad de las reglas de juego. Lo que tiene que hacer cualquier político que pretende tomar la presidencia de la nación es decir, yo voy a tomar las reglas, las leyes vigentes, y si voy a proponer mejorar lo que hay, pero nunca voy a pretender cambiar un acuerdo internacional como el firmado con el fondo, como el que acaba de firmar el gobierno con la Unión Europea y el Mercosur para integrarse en una perspectiva de 10, 15 años, porque eso hace a la estabilidad institucional y eso hace a la credibilidad como país para que baje el riesgo, para que vengan inversiones. Pretender cambiar todo y deshacer el país cada 4 años es lo que nos ha llevado al estancamiento que tenemos hace 50, ¿no? Sí, bueno, esto, el otro día yo ironizaba al respecto de un informe del Banco Mundial que decía que de 1950 al presente hemos tenido 14 recesiones. Digo, las tengo todas tatuadas en el cuerpo. Claro, claro, y marcada con sudor y lágrimas, porque nosotros vemos que nuestros vecinos crecen, se expanden, aumentan en los rankings internacionales, tienen menos inflación, tienen más actividad, tienen menos pobreza, y la Argentina, con todos los recursos que tenemos, somos un país pobre. Como yo siempre recuerdo la famosa frase del queridísimo y siempre recordado Tomás Gulat, él decía, los argentinos no es cierto que somos ricos, tenemos recursos. El día que nos pongamos de acuerdo en que hay que ponerlos en valor, y ponerlos en valor significa, como te digo, respetar las reglas de juego de largo plazo, la Argentina va a ser la potencia que merece ser y estar en los puestos, por lo menos del G20, como estamos institucionalmente, pero cuando vos mirás el ranking de riesgo de país, de riesgo país, de PBI per cápita, etcétera, estamos en el puesto 70 y bajando, ¿no? Claro. Como siempre, gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedicás. Buena jornada, Luis, muy amable. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Luis Estico. Bueno, él es economista y director de iProfesional.